acá con Daniel. Bien.
Hoy día vamos a empezar estas semanas. Vamos a estudiar algunas señales fisiológicas, ¿no? Algunas señales que se generan dentro del paciente, pero que están relacionadas con el tema del curso, que es cómo podemos utilizar este tipo de señales para poder controlar, ¿no? Algunas funciones propias del paciente, ¿no? Entonces, internamente, nosotros somos gran generador de señales, ¿no? En nuestro interior ocurren ciertas actividades fisiológicas neuronales que generan alguna señal, ¿no? Que la usamos para poder saber el estado de ciertas actividades. Entonces, esas señales biomédicas tienen diferente naturaleza, ¿sí? Pero nosotros vamos a estudiar señales biomédicas, específicamente señales bioeléctricas, ¿sí? Entonces, las señales bioeléctricas que se generan internamente la usan para poder monitorear, ¿sí? Para poder diagnosticar, ¿no? Para poder controlar, ¿no? Ciertos equipos que deberían adaptarse al paciente, ¿no? Siempre se trata de que todo lo que sistema ayude al paciente se adapte al paciente, no al revés, ¿verdad? Entonces, para que algo se adapte al paciente hay que conocer qué hay dentro del paciente, cómo está reaccionando y cuál es su estado actual, ¿no? En ese sentido, jóvenes, las señales bioeléctricas que vamos a estudiar son tres, ¿no? Y cada una corresponde a ciertas actividades del paciente. Las señales bioeléctricas, llamadas EMG, están relacionadas con señales. ¿Dónde se generan estas señales? En los músculos, ¿verdad? Y en las actividades musculares se genera esas señales eléctricas o electrónicas cuando tenemos ciertas actividades musculares. Por eso es que se utiliza bastante ese tipo de señales en exoesqueletos, por ejemplo, o en sistemas que ayuden a ayudar a la asistencia del movimiento, de recuperación muscular. Entonces, esos equipos biomédicos necesitan saber cómo es, en qué estado se encuentran esas actividades de intención de movimiento, ¿no? Que se origina en un músculo y de esa manera saber si el músculo está fatigado
o está rehabilitándose, ¿no? Es decir, conocer el estado actual de esas actividades musculares. El otro tipo de señal es el que estudia, son el corazón, ¿verdad? Estudia todo lo que tiene que ver con los pulsos cardíacos, ¿sí? Frecuencias cardíacas, ¿verdad? Entonces, esos pulsos no son constantes, varían de paciente a paciente y varían también en el mismo paciente, ¿no? Cada vez que nosotros hacemos ciertas actividades físicas, los latidos del corazón varían, cambian, ¿no? Y esos cambios pueden ser naturales, ¿verdad? Pueden ser producidos por algún medicamento, por alguna anestesia, o por alguna patología, o por algo que está fallando y el corazón no tiene el ritmo que debería tener, ¿sí? Entonces es necesario conocerlo. Entonces, los médicos o esos equipos para conocer esa condición y poder regular, ¿no? Esa actividad, ¿sí? Por ejemplo, un marcapasos estudia la actividad de los pulsos y ayuda a que el ritmo cardíaco sea estable, ¿no? Entonces hay que conocer ese tipo de... Y por último, las ondas EG estudian las actividades cerebrales, ¿no? Entonces, esos tres tipos de señales tienen una característica, que son señales eléctricas. Entonces, como son señales eléctricas que se originan en el interior, ¿de qué manera nosotros las sacamos al exterior? A través de los sensores, específicamente a través de los electrodos. Por eso es que se instrumenta para estudiar la actividad eléctrica del cerebro con los electrodos de la corteza cerebral, ¿no? Se instrumenta en sitios específicos para estudiar la actividad cardíaca, ¿no? Y en los músculos determinados, puede ser el mentón, ¿no? Diferentes eh, órganos musculares para estudiar esas actividades musculares, ¿no? Entonces, todas esas señales hay que estudiarlas para poder entenderlas, para poder diagnosticarlas y para poder hacer el control, que es lo que nos compete y nos gusta, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas características? Eh, este, en esta imagen, nosotros podemos ver que el paciente o nosotros mismos somos generadores de todas esas señales que están ahí. ¿Sí? Nosotros generamos internamente. Y a través de los electrodos podemos monitorearlos. ¿Sí? Tenemos este tipo de señales eléctricas. Entonces, ¿qué nos compete a nosotros? Poder estudiar esas señales eléctricamente hablando, poder diferenciarlas, ¿no? Y luego poder caracterizarlas, porque esas señales que ustedes ven ahí, en el centro, son señales que varían en el tiempo, ¿verdad? Varían en el tiempo y no sabemos, pero nuestro trabajo, por ejemplo, es que estas señales que nosotros vemos ahí son señales correspondientes al estudio de la actividad cerebral, ¿no? Entonces, tenemos una distribución estandarizada, ¿no? Eso ya está por estándar, donde ubicar los electrodos, ¿no? Entonces, cada parte, cada lóbulo que nosotros tenemos en nuestro cerebro tiene una función determinada, ¿verdad? ¿No? Lóbulo frontal tiene una función. ¿Qué más hay? ¿Qué otro lóbulo hay? El más occipital, ¿no? Entonces, todos estos electrodos están ubicados estratégicamente, ¿no? Mediante una norma en los diferentes áreas de los lóbulos correspondientes al cerebro. Y cada parte de ellos, o cada electrodo, está generando este tipo de
¿sí? Entonces, cuando uno instrumenta y ve qué tipo de equipos, ve esta serie de señales eléctricas. Entonces, ¿cuál es el trabajo de nosotros? No es de poder descifrar, ¿sí? En base a estas señales, descifrar cuál es la actividad predominante del cerebro en ese instante de tiempo, ¿no? ¿Cómo nosotros podríamos diagnosticar? Y más que nosotros, cómo un sistema de control podría interpretar ese tipo de señales, por ejemplo, para hacer un exoesqueleto o un sistema que ayude al movimiento o intención del movimiento que se genera en el cerebro y ayudar al paciente a asistirlo en ese sentido, ¿no? Entonces, el estudio de las actividades cerebrales se estudia en base a estas señales bioeléctricas, ¿no? Si nosotros observamos en la parte inferior, tenemos una señal SG, ¿verdad? ¿Y eso corresponde a qué? A ese tipo de señal corresponde al monitoreo de la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Visualmente podemos nosotros diferenciar entre una señal SG y una señal IEG. ¿Qué podríamos observar así a grosso modo? ¿Cuál sería la característica de la diferencia entre ambos? Las funciones son La estructura, correcto, ¿sí? Vemos que son, ¿sí? Exacto, son diferentes, ¿no? Diferentes, ¿no? Entonces, la forma como es que se va dando en el tiempo esa forma de onda, es, podemos hacer la diferencia. La otra característica importante también es que estas ondas que nosotros vemos acá son ondas periódicas, ¿verdad? Son ondas que se van repitiendo, son ondas cíclicas, ondas regulares, ¿no? Entonces vemos que tiene cierta periodicidad, ¿no? Tiene cierto periodo en el cual se repite, ¿no? ¿Y esos picos qué serán? Ya, del corazón, ¿verdad? Entonces, estos picos que nosotros vemos acá tienen un significado biológico del movimiento del corazón que emite la sangre hacia los pulmones para la oxigenación, ¿no? Entonces, si nosotros vemos esta señal y la reconocemos, podemos decir que esa señal está monitoreando los pulsos cardíacos. Bien, pero esa señal es la que tal cual ocurre, ¿no? Pero, ¿cómo nosotros caracterizamos esa señal para un sistema de control, ya que nos interesa el curso? Por ejemplo, un marcapaso, ¿qué hace el marcapaso? El ritmo del corazón, ¿verdad? No, ayuda a que el ritmo sea estable, ¿no? Pero el marcapaso es un equipo electrónico, ¿verdad? Entonces, necesita conocer la frecuencia cardíaca de que en ese momento tiene el paciente. Entonces, vamos a hablar nosotros, las semanas que vienen, de cómo nosotros podemos caracterizar esta señal y decir, si nosotros vemos esta señal, la pregunta sería, ¿cuál es la frecuencia cardíaca
que tiene ese momento el paciente. ¿Sí? Entonces tenemos que caracterizar la señal. ¿Qué significa caracterizar la señal? Encontrar un valor. ¿Sí? Y ese valor generalmente se llaman los biomarcadores. ¿Sí? Un biomarcador es un número, tal cual, que nos indica la característica de esa señal. Por ejemplo, los latidos por minuto es una característica de esta señal. Pero hay que calcularla. Entonces la pregunta es, ¿cómo calculamos a partir de esta señal la frecuencia cardíaca? ¿Sí? Entonces hay que revisar esas características o esa caracterización de señales. Lo que nosotros tenemos arriba son las señales que estamos obteniendo de los electrodos que están en la corteza cerebral, de cada uno de estos electrodos. Entonces, eso significa también de que debe haber algo que podamos caracterizar y sacar y traducir qué actividad cerebral se está dando en este momento. ¿Sí? El paciente está en sueño profundo, el paciente está en estado de alerta, el paciente está en estado meditabundo, el paciente está con los ojos cerrados, ¿no? Está en una concentración compleja. Entonces, hay que estudiar qué estado se encuentra el paciente y eso es hacerlo mediante este tipo de señales. ¿Sí? Entonces, igualmente, hablaremos de los biomarcadores especiales para señales de ondas cerebrales. Y así nosotros podemos tener para también ondas o señales MG, que son las señales musculares. ¿Cómo caracterizamos? ¿Cómo sabemos la intención de movimiento que se está originando en un músculo? ¿Sí? Entonces, hay que cuantificar, hay que caracterizar algo. ¿Sí? Hay que clasificar condiciones, ¿no? Entonces, hay que clasificar si el paciente está en estado con sueño profundo, si está en estado alerta, si tiene intención de movimiento. Hay que clasificar cuál es la frecuencia cardíaca en ese momento. ¿Para qué? Para que todos los equipos que ayuden a algo de estabilizar al paciente lo sepan, ¿no? Y ajusten, ¿no? Y hagan los ajustes necesarios pertinentes, ¿no? Entonces, dicho esto, recordando, entonces tenemos diferentes zonas, ¿no? Que cumplen cada zona una cierta función dentro del proceso cognitivo, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene una función determinada y la idea es que con esos electrodos conocer la actividad eléctrica producto de ese proceso cognitivo que tiene en ese instante. ¿Sí? Vamos a ver en las simulaciones, aprovechando esa señal, vamos a trabajar, para que ustedes vayan ya revisando, con una base de datos que nosotros podamos descargar algunas señales y en base a esas señales hacer los biomarcadores. ¿Sí? La base de datos que se usa en general para este tipo de estudios, ¿no? Que son esta base de datos que es el ICML, ¿sí? No sé si lo han usado ya, ninguna oportunidad. Entonces, en esta base de datos vamos a usar en la semana siguiente para poder adquirir estas señales que nosotros vamos a trabajar, que vamos a visualizar, son señales reales, ¿sí? Son señales que a lo largo
del tiempo han ido agregando esta organización, ¿sí? Sin fines de lucro, se ha ido alojando datos de diferentes equipamientos, clínicas, ¿no? De diferentes condiciones de pacientes. Entonces, es una gran base o repositorio de datos, pero lo interesante de esto es que todo lo que nosotros veamos ahí ha venido de un equipo que ha podido registrar, grabar, almacenar y que algún médico, científico, organización clínica, a medida de poder ampliar este, eh, los estudios, los avances, porque la única manera ha proporcionado ese tipo de datos, las cuales son datos públicos. ¿Sí? Entonces, hay diversos tipos de bases de datos donde nosotros podemos descargar, ¿no? De diferentes tipos. Por ejemplo, si ustedes quieren ver señales de ondas cerebrales, entonces van a poder descargar este tipo de base de datos. Cada uno tiene un significado, una ficha técnica, y hay que ver de dónde y cómo se ha generado esa data. Entonces, en las simulaciones, en los proyectos, que ya vamos a conversar la otra semana, podríamos usar esta fuente de información para tu trabajo. ¿Sí? Entonces, esta base de datos, ¿no? Nosotros podemos descargarla, y lo que vamos a usar, ¿no? Como herramienta principal siempre va a ser el lenguaje Python. ¿Sí? Entonces, cuando yo entro a una base de datos de estas características, eh, yo puedo visualizar las formas de onda. ¿Sí? Puedo visualizar la forma de onda, y lo que nosotros vemos ahí son registros de esa base de datos, que puede ser un equipo, ¿no? O puede ser un equipo determinado que ha registrado y alguien lo ha subido, ¿no? Entonces, esto lo que nosotros vemos acá podría ser registros de diferentes pacientes, ¿sí? De diferentes condiciones, ¿no? Entonces, podemos escoger una de ellas, ¿no? Entonces, si nosotros escogemos una de ellas, nos permite poder visualizar las formas de onda. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a generar algún código en su momento para que descargue esta data, ¿sí? Para que nosotros podamos evaluar esta data y podamos clasificar la condición del paciente en base a esa data. ¿Sí? En qué condición se ha encontrado, ¿no? Según este registro de datos, ¿no? Entonces, eh, en general, estos señales biomédicas que nosotros vamos a ver son señales eléctricas. Entonces, eso significa que esas gráficas en el eje X, o en el eje es tiempo, y en el eje Y, ¿qué será? Voltaje. Generalmente, en el eje Y son señales o son señales de voltaje, pero son señales de voltaje de pequeños, ¿no? Estamos hablando
de microvoltios o milivoltios. ¿Sí? Son señales muy pequeñas. Por eso es que se requiere que la electrónica utilice estas señales sea de gran precisión. ¿Sí? Después veremos también que por ser señales muy pequeñas, cuál es la deficiencia o cuál es el tema con señales muy pequeñitas. El ruido, ¿verdad? Vamos a ver filtros adaptativos, ¿no? Que nos ayuden a entender cómo limpiar la señal frente a diferentes fuentes de ruido. La fuente más común de ruido que hay en estos equipos y trabajan en general cualquier equipo biomédico que trabaja con este tipo de señales que son bastante pequeñitas. La mayor, lo que se da siempre es el ruido electromagnético y el ruido eléctrico, ¿verdad? De 60 Hz son los que llevan cuando estos equipos se alimentan con esa fuente de energía. Entonces, veremos algunos filtros adaptativos, ¿no? ¿Han llevado un curso de filtros? Sí. Filtros, ¿no? ¿Qué tipo de filtros recordamos? Pero estos son filtros fijos, ¿verdad? Que tienen diferentes frecuencias de corte. Entonces nosotros vamos a ver filtros también, no sé si lo han visto en algún curso, pero filtros adaptativos, ¿no? Entonces, se adaptan a las condiciones del ruido, ¿no? Para poder eliminarlos, lógicamente, ¿no? Entonces, en este caso, para poder bien, entonces, nosotros como fuente de señal, las células neuronales trabajan con actividad de potencial eléctrico. Nosotros la capturamos a través de los electrodos. Entonces vamos a estudiar este tres tipos de señal. ¿Sí? Ahora, el tipo de señal que vamos a ver inicialmente son señales de una sola variable. ¿Sí? Entonces son señales que el voltaje varía o está en función del tiempo. Entonces son señales que solamente van a depender del tiempo cuando se originan, ¿no? Entonces son a ese tipo de señales se denomina señales de una variable. Vamos a estudiar señales de una sola variable. ¿Y cómo se estudia una señal de una sola variable? Lo podemos estudiar en dos aspectos. Uno, estudiar en el dominio de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cómo caracterizamos una señal en el dominio de tiempo? ¿Sí? Y también vamos a estudiar una señal, pero en el dominio de frecuencia. ¿Sí? Entonces, tanto en el tiempo como en frecuencia, nosotros podemos tener información y caracterización de la señal. Por lo tanto, debemos usar algunas herramientas de análisis frecuencial, ¿sí? Para poder caracterizar ese tipo de señal. Eso en cuanto a señales de una variable en el tiempo. Después veremos también algunas señales que dependen de dos variables y esto generalmente se da ya cuando hablamos de procesamiento de imágenes, ¿no? Donde ahí sí es necesario
eh, aparte del tiempo, la señal depende de la posición, ¿no? Del espacio. Y lógicamente también podríamos tener cuando queremos hacer un análisis tridimensional, ¿no? Entonces, empezaremos estudiando un poco de qué manera usaremos una señal de una variable para poder usarla en la estrategia de control, porque ese es el contexto del curso, ¿no? El curso no está orientado al procesamiento de imágenes o de señales, porque eso corresponde a otro curso. Nosotros usaremos estas señales para alimentar al sistema de control, ¿no? A la estrategia de control y estudiarlas, ¿no? Entonces, el tipo de señales que podríamos originar, que se originan dentro de nosotros, hay eléctricas, ópticas, ¿no? Pero usaremos nosotros señales eléctricas, ¿no? Bien, esta imagen nos lleva al contexto del curso, ¿sí? Y implica de qué manera nosotros podríamos estudiar la actividad cerebral para mover, en este ejemplo, un exoesqueleto o una suerte de ruedas automatizado. ¿Cómo se hace ese flujo de información y de estrategia para poder tener un sistema de control, ¿no? Monitoreado, activado, ¿no? Controlado por una actividad eléctrica, ¿sí? Que se origina en el cerebro, ¿sí? Entonces, para lograr eso, eh, tenemos que tener primero un bloque de adquisición de datos. Eso lo hacemos con los electrodos, ¿no? Hay que instrumentar la parte en la cual yo quiero monitorear el cerebro. Entonces hay un sistema de adquisición de data. Y esa adquisición de data es un sistema eh, con estas características, ¿no? Así tal cual es la que nosotros podríamos tener en su etapa de adquisición, ¿no? Inicialmente, ¿no? Eh, pero eso todavía nosotros no podemos llevarlo a una estrategia de control, ¿sí? A un sistema que ajuste algo o controle algo. Entonces, por lo tanto, vamos a ver, previamente a eso, vamos a ver cómo podemos extraer alguna característica de esa señal, alguna característica representativa de esa señal, que algunas veces la llaman biomarcadores, ¿sí? Entonces, con esta extracción o característica, nosotros vamos a comenzar a tener o a empezar a controlar, ¿sí? Entonces, como señal cruda, para un control no es conveniente. Quizás para un diagnóstico sí, ¿no? Pero para poder nosotros incorporarlo dentro de un sistema de lazo cerrado, paciente y máquina, entonces sí necesitamos una caracterización de esa señal, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hacemos la caracterización de la señal, ¿sí? Vamos a ver en las próximas clases de qué se trata eso, ¿no? Que son los biomarcadores, que básicamente es calcular en el dominio de tiempo y en el dominio de frecuencia, ¿sí? Entonces vamos a calcular ciertas potencias, ¿no? Y ciertas frecuencias que nos permitan, luego de esa caracterización, poder clasificar la condición del paciente. Entonces, si ustedes observan el lado derecho,
con esa biomarcador, con esa característica, nosotros podríamos clasificar la condición de ese momento del paciente. Por ejemplo, si queremos caracterizar una señal de este tipo, que es señales periódicas, ¿sí? Estas son señales periódicas y son señales que están registrando los latidos del corazón, o sea, la actividad, ¿no?, cardíaca. Entonces, queremos saber si esa actividad cardíaca es normal o tiene cierta dificultad, arritmia, etc., ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos nosotros de caracterizar la actividad, ¿no?, para poder tener un tipo de clasificación de condición del paciente. Luego de eso, de esa condición, el controlador ya sabe qué condición tiene y ya viene nuevamente el contexto del curso, que es evaluar las estrategias de control, ¿no? Las estrategias de control, en este caso, estrategias de control adaptativos, y de esa manera poder generar las señales de comando o las señales de ajuste para poder mover los motores, básicamente en este caso, ¿sí? Entonces, estas señales de ajuste o de comandos nos permiten ya tener un contacto directo con la silla de ruedas, con las prótesis, ¿no?, y con los elementos necesarios que permiten ajustar, ¿no?, ayudar, ¿no?, al paciente, ¿no? Entonces, este esquema es un sistema de control de lazo cerrado, ¿no? Bien, entonces, una vez que nosotros tenemos caracterizado y clasificado la condición, ya nosotros convertimos esto en señal. Ya el controlador sabe qué hacer. Sabe qué hacer, sabe si va a girar a la derecha, sabe si se va a detener, sabe si va a avanzar, ¿no?, controlando los objetivos. Todos estos detalles que estamos viendo acá lo vamos a ir viendo durante el curso, ¿no? Bien, esto es un resumen, ¿no? Ahora vamos a ir viendo esta parte de lo que es la caracterización de señales de la onda cerebral, ¿no? Empezaremos con las ondas que acabamos de ver, que son las ondas cerebrales, ¿no? Y ese tipo de señales podría darse diferentes variaciones, como estamos viendo en la imagen. O sea, podríamos tener formas de onda diferentes. Y como esas formas de onda diferentes cambian en el tiempo, entonces tenemos que caracterizarlas. Aparte de caracterizarlas con el nivel de voltaje que genera esas ondas, esas actividades, ¿no?, también tenemos que caracterizarla en base a frecuencia, ¿no? Y entonces, si caracterizamos en base a frecuencias, debemos hablar de bandas de frecuencia, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes bandas de frecuencia. Por ejemplo, podemos tener bandas de frecuencia llamadas delta, ¿sí?, que se pueden originar en el cerebro, ondas delta, ondas theta, ondas alfa, beta y gamma. ¿Cómo podríamos nosotros clasificarlas, diferenciarlas? ¿En base a qué podemos nosotros diferenciar esas ondas? En base a la frecuencia. Entonces me voy a la siguiente columna. Entonces, en la siguiente columna
me está indicando el rango de frecuencias, ¿sí?, que podría originarse y yo podría usarla para decir que esta onda es delta, esta onda es delta, esta onda es alfa, ¿no? O beta o gamma. ¿Qué nos queda hacer ahora? Analizar las bandas de frecuencia. ¿Cómo analizo el espectro de frecuencia de una onda? Por Fourier, ¿no? Entonces, vamos a ir usando herramientas, ¿verdad? Que seguramente ya hemos escuchado. Entonces, podemos nosotros usar ciertas herramientas matemáticas para poder caracterizar señales, ¿no? Entonces, estas formas de onda nos indican ciertas condiciones del cerebro, ¿no? Ciertas condiciones. Si son ondas bajas, buenos, podríamos caracterizar y clasificar que el paciente está en sueño profundo, ¿no? Entonces, así podemos nosotros después, con esta caracterización, poder clasificar la condición del paciente, ¿sí? Entonces, acá vemos la forma, visualmente nos damos cuenta que son diferentes en cuanto a variaciones, ¿no? Algunas son lentas, algunas son rápidas. Pero ¿cómo cuantificamos esas variaciones? Con las frecuencias, ¿sí? Con las frecuencias. Entonces, si son, por ejemplo, ondas delta, ¿no? Son frecuencias muy bajas, son frecuencias muy lentas, son ondas lentas, ¿no? Y podríamos caracterizar o podríamos clasificar que el paciente está en estado de sueño profundo. Pero eso lo debe saber quién, lo debe saber el controlador, ¿no? Para que esté enviando comandos de stop o de parada, ¿no? Porque no hay actividad y se supone que si no hay actividad, no hay intención de movimiento, ¿sí? Entonces, tenemos onda teta, que ya son un poquito más variables. Podríamos tener un cansancio, una meditación, ¿no? Tenemos onda alfa, que ya vemos cierta actividad cerebral, ¿sí? Entonces, si hay cierta actividad cerebral, bajo ciertas reglas, lógicamente, esto es algo muy general, podríamos iniciar un movimiento, ¿sí? Porque el controlador, nosotros caracterizaríamos la señal, ejemplo, con transformada de Fourier, con distribución de potencia espectral, también lo vamos a ver, y decir, acá hay actividad cerebral, ¿no? Acá hay intención de movimiento, ¿sí? Entonces, simplemente moviendo, cerrando los ojos, podemos controlar cosas, ¿no? Entonces, caracterizamos eso, clasificamos la condición del paciente y el controlador va a hacer su trabajo, ¿no? De enviar los comandos necesarios para el movimiento. Y así tenemos ondas beta, ¿sí? Cuando hay una actividad cognitiva un poquito más dinámica, ¿no? Ojos abiertos, por ejemplo, en este momento estamos quizás pensando, estamos analizando, entonces estamos haciendo funcionar la actividad cognitiva y eso implica señales bastante variables, ¿no? Bastantes cambiantes. Entonces podemos caracterizarlo con, o se caracteriza con frecuencias más elevadas, ¿no? Y así tenemos gamma cuando ya es bastante, un pensamiento bastante complejo, bastante de concentración, de análisis, de diseño de programas, programadores, por ejemplo, que están, o sea, cuando hay mucha actividad cerebral, entonces este tipo de frecuencias son mayores, ¿no? Su forma de onda también son bastante cambiantes, ¿no? Y podemos hacer
algún tipo de control, ¿no? Bien, los biomarcadores que vamos a ver a partir de la otra semana, ¿no? Por cada señal, eh, este, vamos a, a formular, ¿no? Vamos a formular matemáticamente estas caracterizaciones, por ejemplo, con el cálculo de potencia por bandas. Ya sabemos que bandas hay en el cerebro, ¿sí? Entonces, conociendo qué bandas se podrían originar en el cerebro, un electrodo puede ser mezcla de varias bandas. La actividad cerebral es bastante complejo, por eso es que calculamos potencias por bandas. Y la que predomina, la banda que predomina, bueno, sería la frecuencia dominante. Y si la frecuencia dominante cae en estos rangos, podemos categorizar al paciente en su condición cognitiva, ¿no? ¿Listo? Entonces, eso sería, jóvenes, empezar a poder caracterizar señales. Luego seguiremos hablando de estrategias de control, eh, ya para sistemas más complejos, ¿no? Y aquí podemos tener, por ejemplo, en las otras semanas puede caracterizar este tipo de datos, ya que son datos caracterizados de una señal, por ejemplo, calcular potencia por banda, delta, teta, ¿no? Y de acuerdo a las bandas de potencia, ¿no? Podemos nosotros clasificar la condición cognitiva, ¿no? Podemos calcular la frecuencia dominante y esos cálculos nos darán ciertos valores. Entonces, ¿cómo caracterizamos una señal? Podemos usar dominio de frecuencia, veremos la formulación matemática para eso, o en el dominio de tiempo, que básicamente está relacionado con los niveles de voltaje de la señal o con los niveles RMS, ¿no? Entonces, con estos datos nosotros podemos tener un mayor diagnóstico de caracterización y clasificación de la condición del paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un diagrama de potencias, ¿sí? Es un diagrama PSD, que también lo vamos a ver, ¿no? Es un diagrama de potencias, ¿no? Y si nosotros graficamos ese diagrama de potencias, ¿no? Podríamos nosotros sacar como conclusión, ¿no? Si consideramos, por ejemplo, a partir de la frecuencia de 5 Hz hacia adelante, ¿en qué condición estaría el paciente? ¿Cuál sería la banda? ¿Qué nombre de banda sería la predominante? La que estaría generándose la actividad cognitiva. Teta, a ver, ¿por qué teta? Dentro de sus valores, 5, 4, 9, Ya, entonces, este diagrama, ¿qué nos indica? Nos indica, miren, ¿dónde se da el mayor nivel de potencia de actividad? Prácticamente a los 10 Hz, ¿verdad? Mire, en 10 Hz tenemos una mayor concentración de potencia, microvoltios por Hertz. Entonces, eso me llegaba a pensar de que la frecuencia en este momento está dando
en el cerebro sería alrededor de 10 Hz. ¿Sí? Entonces, si es 10 Hz, estaríamos hablando de una onda alfa, ¿sí? De una onda alfa. Entonces, ya no vemos señales de este tipo, sino cada una de estas señales nosotros la podemos caracterizar con bandas de frecuencia. Entonces, por ejemplo, este electrodo que está en la parte frontal, yo podría aplicar ese biomarcador y sacar cuál es la banda predominante en ese instante de toda esta muestra de señal, ¿no? Si nosotros vemos en la parte inferior, también podemos sacar, cada una de estas, nosotros podemos sacar las ondas o frecuencias predominantes. Un solo canal puede tener varias. Entonces, con eso podemos nosotros decir en qué banda de frecuencia está y cuál es. Y de acuerdo a esa banda de frecuencia, podemos categorizar al paciente, su condición. ¿Sí? ¿No? Y así podemos tener diferentes, vamos a hacer esto también en la práctica, ¿no? Tenemos tres condiciones, una es alfa. ¿Por qué es alfa? Porque la mayor cantidad de concentración está en frecuencias bajas, ¿verdad? Alrededor de 10. Entonces, cuando ustedes hagan sus experimentos, ¿no? Encuentran este tipo de potencia, entonces podemos decir que la onda predominante es onda alfa. Y si es onda alfa, podemos decir la condición común, ¿no? Y así podemos tener en diferentes condiciones del estado, ¿no? Bien, jóvenes, eso sería esta primera parte. Después iremos hablando sobre señales FG y señales MG, la actividad y el cuidado. ¿De acuerdo? Entonces, la otra semana hablaremos de los caracterización de señales y veremos cómo lo usamos para nuestra estrategia de control. La otra semana hablaremos de los proyectos, de los grupos, para que ya podamos hacer los entregables, ¿sí? Los entregables que se van a ir. Recuerden que la semana 5 tenemos la primera evaluación, ¿sí? También hace los que no pudieron asistir en la semana 2, ¿sí? En la semana 2 he compartido el segundo laboratorio que no se pudo realizar y lo pueden pasar, ¿no? Entonces, ahí está el laboratorio. Se explicó un poquito el panorama del laboratorio. Y eso hay que entregarlo el día lunes, ¿sí? Que sería el segundo laboratorio del curso. Y el día jueves tendremos el laboratorio. ¿De acuerdo? ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna consulta? Vayan formando su grupo el próximo martes y ya deberíamos tener todos los grupos formados, ¿sí? Agüero. Presente. Armestad. Armestad.
Becerra, Beltrán, Beltrán, Centro, Cornejo, Crisostomo, Dextre, Galvez, Guerrero Sandoval, y Nostroza, Guamán, Guaracaya, Guamán, Hurtado López, Isaías Cayano, Manrique Mancender, Mendoza Ayala, Mogollón, Montoya, Medicina, Mori Álvarez, Larte Borda, Larte, Rojas Aquino, Soriano Manco, Wiley López, Wiley, Torres Pintado, Valdés Tarazona, Valdés, Valeriano, Vázquez, Vilca, Villarreal Santiago, Yauri Córdoba, presente. Yauri Luna, Zúñiga Acao, La próxima semana, el martes, el lunes, entrega el laboratorio de Instituto de Universidad del Pueblo. ¿Sí? La quinta semana tenemos la primera práctica del Estado. El martes deberíamos tener todos los grupos porque vamos a empezar a hacer los trabajos grupales en salón. ¿Ya? El primer trabajo grupal en salón que lo voy a alcanzar para que ustedes ya vayan realizándolo. ¿Sí? Ese trabajo se va a hacer netamente acá en clase. ¿Sí? Se hace la introducción y ustedes trabajan acá en salón. ¿De acuerdo? Entonces la dinámica va a ser un poco diferente porque ya estamos en la cuarta semana. ¿De acuerdo? Entonces va a ser un participativo en cuanto a el desarrollo de la clase teórica. Adicionalmente, las simulaciones. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Preguntas, Juanes? Así es que va a ser, va a ser teórica. Bueno, sí, va a ser teórica. Sí. Va a ser en función a lo que vamos a hacer los trabajos grupales. Sí. Ustedes desarrollan eso, lo que estamos mostrando. Ya martes, por ejemplo, hacemos una introducción, ¿sí? Para que no sea muy monótono la clase. Luego dejamos el taller, lo resuelven, ¿sí? Y para la semana número 5 viene de lo que vamos a hacer los. ¿Sí?
estudian esto, participan en esto, no hay problema para el examen de igual. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que el martes ya tengamos todos los grupos. ¿Listo? Listo, jóvenes. Entonces, veamos. Para el miércoles.